Ya. Doctora, buenas noches, compañeros todos. El día de hoy vamos a exponer el tema de neumoconiosis y inhalación de polvos. Por favor, siguiente. Sí. Ya. En cuanto a la definición de neumoconiosis, esta va a estar definida como la acumulación de polvo en los pulmones, ya sea inorgánico u orgánico, que va a provocar reacciones con su presencia o con la exposición a este, ¿no? Ahora, está denotado esta neumoconiosis o presencia de neumoconiosis en una persona por la exposición o por tener una historia laboral que evidencie la causa, el cual va a estar causada principalmente por el tiempo de latencia entre la exposición orgánico u orgánico, el inicio de las y con el inicio de las manifestaciones clínicas y su diagnóstico. Asimismo, va a tener una relación directa el grado de exposición y la intensidad, la cantidad de polvo inhalado. Es por establecer un límite máximo o poder dar medidas de prevención, los controles médicos que van a ser periódicos a cada personal de industria. Siguiente, por favor. Dentro de los agentes causales que van a desencadenar por neumoconiosis, principalmente vamos a tener al silicosis, que va a ser la enfermedad provocada por el sílice. Esto se va a ver si en personas que van a estar en exposición a la minería o pacientes que tengan que trabajen en acciones de túneles, canteras. Asimismo, es el agente como el asbesto, que va a provocar la asbestosis, principalmente en personas que van a estar expuestas o que tengan expuestos a una minería de amianto, a personas expuestas con frenos o edificios, sean trabajadores de edificios, astilleros, calderas, asimismo las personas que van a estar expuestos al berilio, que va a causar la enfermedad de peso, principalmente en personas en relación a la industria, a las telecomunicaciones. Estos van a ser agentes más frecuentes que van a desencadenar coniosis, ¿no? Pero así como, por favor. Para el diagnóstico de pulmonar ocupacional, este debe de cumplir 4 criterios principalmente. Uno, que va a ser la exposición a un agente nocivo, el cual se va a saber la enfermedad que va a producir. Otro es el periodo de latencia, que va a estar definido entre la exposición del agente sospechoso y el desarrollo de la sintomatología de la enfermedad. Tercero, manifestaciones clínicas que van a ser compatibles con la exposición o reconocidas por la enfermedad, ¿no? Asimismo, el cuarto, que debemos de excluir otras entidades que tengan similar cuadro clínico, por favor. La patogenia de la neumoconiosis va a estar en reacción del pulmón frente a los polvos minerales. Esto va a estar en relación principalmente al tamaño, a la forma, a las soluciones y a la reactividad de las que se van a inhalar. ¿Cuál es el caso de las partículas de 5 a 10 micrómetros? Van a tener menos probabilidad de alcanzar la vía respiratoria, igual que las de menos de 0 micrómetros que van a ingresar al alveolo y también van a causar ninguna lesión sustancial. Y las partículas, un momento por favor. Ya. Y las partículas 1 a 5 micrómetros peligrosas porque se van a alojar a nivel de la vía respiratoria distal y van a lesiones. Debemos de recordar que el polvo va a ser un ente relativamente inerte que se va a dar en el pulmón
Eso va a estar en relación o a la exposición que la persona va a estar carbón para poder recién. Ahora, en cuanto al sílice y el amianto, estas van mucho más reactivos que el polvo y van a desencadenar fibróticas en menores concentraciones a diferencia del polvo de carbón, ¿no? Siguiente, por favor. Por favor. Ahora, la mayor parte de los polvos inhalados van a quedar atrapados en la capa mucosa. Puede ser eliminado por el pulmón mediante ciliar. Sin embargo, algunas partículas van a quedarse a nivel alveolares, los cuales van a ser donde los macrófagos van a acumular y captarlas mediante una endocitosis. Los macrófagos van a ser el principio celular fundamental en el inicio y la perpetuación de la lesión y la fibrosis pulmonar. Muchas partículas van a actuar en el inflasoma. Muchas partículas van a actuar a nivel del inflamasoma, el cual va a ser un receptor que va a estar a nivel de la membrana celular, inducir a la activación de las interleuquina, generando así una respuesta. Esas partículas reactivas, por acción de los, va a hacer de que se liberen diferentes productos, diferentes productos mediante una respuesta inflamatoria, que inicialmente van a desencadenar una proliferación de los fibroblastos del colágeno. Es así que algunas partículas pueden llegar a nivel de los ganglios linfáticos, provocar una respuesta inmunitaria. Esta haciendo de que provocando la reacción local pique y se pueda extender. También debemos recordar de que el humo del tabaco empeorar los efectos de todos los polvos minerales inhalados, tal como en el amianto. Por favor. Bueno, continuando con lo que es esto, la neumoconiosis, voy a hablarles sobre lo que es la clasificación de la Oficina Internacional del Trabajo. Esta clasificación se usa sobre todo para lo que es la investigación epidemiológica, para el tamizaje y la vigilancia de quienes están expuestos al trabajo con polvo o también con fines clínicos. Para eso hay que valorar lo que son las placas radiográficas y entre estos ítems tenemos lo que es la calidad técnica. Vamos a evaluarlo en cuatro parámetros. Primero, si es que es buena o podemos decir si es aceptable, que no tenga defectos técnicos que interfieran con lo que es la clasificación radiográfica. Podemos decir 3 si es que es aceptable, pero va a tener algún defecto técnico que va a interferir con la clasificación, pero aún así sí se puede realizar. La cuarta es que es inaceptable. Si la técnica no es buena o es ya sea la 2, la 3, la 4, se requiere que se haga un comentario acerca de cuáles son los inconvenientes que presenta esta placa. Siguiente, por favor. Ahora, lo siguiente que debemos de analizar son las anormalidades parenquimatosas. Vamos a dividirlo en dos, opacidades pequeñas y opacidades grandes. Las opacidades pequeñas, lo que se van a evaluar primero es la profusión, que viene a ser son la concentración de las opacidades, de esas opacidades pequeñas en el pulmón. Para esto vamos a utilizar el cuadro que vemos en la parte inferior, el cual vamos a dividirlo en categorías, del 0 al 3, siendo el 0 bajo y 3 que hay bastante profusión. Ahora, cada categoría va a estar subdividida en subcategorías, cada una del 0 al 2. Digamos, por ejemplo, para calificarlo, vamos a ver el cuadro de la derecha, en el cual, por ejemplo, tenemos la clasificación, la categoría 1, subcategoría 2, 1/2. Ahí podemos decir que
estas profusiones pertenecen a la categoría 1, pero que sospechamos bastante de que pertenezcan a la categoría 2. Entonces, por eso se le pone 1-2. Quiere decir que está más próximo a lo que es la subcategoría 2, pero que no cumple suficientes criterios, por lo tanto, sigue perteneciendo a la categoría 1. Ahora, cada uno de estos se van a valorar según lo que es la zona afectada. Para eso tenemos que dividir al pulmón en 3 segmentos equivalentes, como vemos en la imagen superior derecha, en la que vemos el pulmón dividido en 3 y marcamos en dónde hemos localizado. Ahora, también podemos, dice la guía, que si es que encontramos, sobre todo en las zonas límite, entre cada división, más de 2 categorías, tenemos más de 2 subcategorías, debemos de considerar las que son de mayor avance. Es decir, si encontramos subcategorías cercanas al 0, pero hay otras 3 subcategorías que son cercanas al 2, omitimos la que está cerca al 0 y consideramos las otras que son predominantemente 2. Ahora, luego vamos a evaluar lo que es también tenemos que evaluar lo que es el tenemos que evaluar lo que es la forma y tamaño. Para eso tenemos que utilizar, ver primero si son regulares o irregulares. Si son regulares, lo vamos a clasificar con 3 letras, P, Q y R. Mientras que si es irregular, podemos clasificarlo con 3 otras letras que son la S, T y U. Esto va a depender según también el tamaño. Por ejemplo, si tenemos una opacidad regular, pero que mide de 1,5 a 3 milímetros, podríamos decir que es una Q. O ya también si es que es una opacidad irregular, pero que es de 3 a 10 milímetros, podemos decir que es una U. Ahora, puede haber combinaciones, o sea, que haya en un mismo segmento del pulmón opacidades regulares e irregulares de diferente tamaño. Para eso utilizamos 2 letras. Por ejemplo, vemos Q y Q. Eso significa que vemos ambos son del mismo tamaño y son regulares. Digamos, si es que tenemos T y Q, por ejemplo, se podría decir que tenemos T, que son irregulares, de 1,5 a 3 milímetros, y Q, que son regulares y también de 1,5 a 3 milímetros. Ahora, para diferenciar, si es que uno predomina más que el otro, es decir, si hay más regulares que irregulares, antecedemos la letra de la que más domina. Por ejemplo, en el caso del T y Q, podemos decir que si es que es T la que está al principio, podemos decir que las opacidades pequeñas predominantes son las irregulares y que son de 1,5 a 3 milímetros. Luego vamos a calificar lo que son las opacidades grandes. Para eso tenemos 3 letras, que son la A, B y C. La A son de 1 a 5 centímetros, la B es que son de 5 centímetros, pero menores a el tamaño del lóbulo superior derecho del pulmón, que se toma como referencia. Y la C es que son mayores a el lóbulo superior del pulmón. Siguiente, por favor. Ahora, otro punto que vamos a valorar son las anormalidades pleurales. Para esto vamos a evaluar lo que son las placas pleurales, la obliteración de los ángulos costofrénicos y el engrosamiento pleural difuso. Las placas pleurales es un engrosamiento pleural localizado. Esto vamos a evaluar primero dónde se sitúan. Como podemos ver, son 3 lugares en que podemos clasificar, que están netamente en la pared pulmonar, en el parénquima, ya sea también en el diafragma o ya también en otros sitios, como puede ser pegados a lo que es la región mediastinal. Esto se va a dividir según el pulmón en el que estén, derecha o izquierda. Ahora, la calcificación
Esta se va a verificar con lo que es también la presencia o no de estos. O sea, solo se pone si es que está presente o si es que no está presente y el lugar en donde se encontró. Ahora también vamos a valorar lo que es la extensión. Para la extensión tenemos que ver primero en la imagen, dice que valoramos según tres números, 0, 1, 2 y 3. El 1 es si es que esta placa pleural va a ser mayor de un cuarto de lo que es la pared lateral de lo que es el pulmón, o sea, la que está pegada a la parrilla costal, no la que es la parte mediastinal, solo se toma en cuenta la que está pegada hacia a la pared torácica lateral. Entonces decimos que es 1 si es que es mayor de un cuarto de esa longitud. 2 si es que es entre un cuarto hasta la mitad. Y 3 si es que es más de la mitad. También tenemos que ver lo que es el grosor, que se dice que se valora en A, B y C. A si el grosor es de 3 a 5 milímetros, B si es que es de 5 a 10 milímetros y C si es que es más de 10 milímetros. Esto se cuenta desde lo que es la cara interna de lo que son las costillas hasta la parte más íntima en el que la placa pleural termina y hace contacto con lo que es el parénquima. Ahora vamos a ver lo que es la obliteración del ángulo costofrénico. Esto solo se dice si es que está presente o si no está presente, nada más. Positivo o cero si es que no está. Ahora, el engrosamiento pleural difuso se dice que solo se considera cuando la obliteración del ángulo costofrénico está seguido de una placa pleural, es decir, que se encuentra tanto en la obliteración como la placa pleural que está avanzando en la parte inferior hacia arriba. Entonces, ahí recién hablamos de engrosamiento pleural difuso. Si encontramos una placa pleural, pero no hay obliteración del ángulo costofrénico, no se puede hablar de engrosamiento pleural difuso. Siguiente, por favor. Ahora, lo último es de que la simbología. Esto es cuando se encuentra, además de todas estas cuestiones, estos parámetros que hemos visto, se encuentra algún tipo de signo de otro tipo de alguna alteración al nivel de lo que es el pulmón. Entonces, acompañamos estas letritas que vemos acá, estos símbolos, que son un resumen, ¿cómo decirlo? Las letras, los inicios de las letras de alguna patología con el tipo alteraciones indicativas de, es decir, ponemos alteraciones indicativas de y ponemos las dos letras, los dos símbolos, AA. Entonces podemos decir que es alteraciones indicativas de aorta arteriosclerótica. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre silicosis. La silicosis es una enfermedad pulmonar profesional que, bueno, se atribuye o se produce por la aspiración de polvo de sílice. Aquí tenemos que tener en cuenta que este polvo puede estar en forma cristalina y, bueno, se considera que es el sílice libre. Esta afecta a los pulmones, disminuyendo la capacidad respiratoria y haciendo que haya pérdida de elasticidad en los alvéolos, eh, endureciéndolos. Tenemos que tener en cuenta que las profesiones con riesgo son la minería, el corte de piedra, el ladrillo de cristal y cemento, y les voy a dar los factores de riesgo más adelante. También tenemos que tener en cuenta que para que las partículas de silicio alcancen a los alvéolos deben ser de un tamaño menor de 5 micrómetros. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, en cuanto a los factores, los factores de riesgo, las fuentes de exposición, aquí tenemos a los trabajadores de las minas, túneles, que trabajan en galerías o canteras, el trabajo en piedra, ya sea granito, pizarro, perdón. Bueno, también las personas que trabajan en fundición,
en trabajos abrasivos, en cerámica, cemento, también en vidrio en algún tipo similar. Eh, bueno, uh, tenemos que tener en cuenta que estos son los factores de riesgo, pero su patogénesis, como les estaba diciendo, en el caso de esta enfermedad se da por inhalación, depuración y retención. Tenemos que tener en cuenta que la superficie de nuestro pulmón es aproximadamente de 70 metros cuadrados y el volumen que nosotros aspiramos cada día de aire es de 10.000 litros, por lo cual es, eh, es, es importante la exposición a estos factores de riesgo. Bueno, en cuanto a la patogénesis, tenemos que tener en cuenta que en el caso que si las micras, pues estas van a ser expulsadas por los cilios y no nos va a generar mayor patología. En el caso de las de 5 a 8 micras, pueden quedar retenidas y posteriormente eliminadas tras un periodo en el cual haya el transporte mucociliar. En el caso de las partículas de 0,5 a 5 micras, estas sí quedan retenidas en los alvéolos y estas son las que nos generan la enfermedad. Y bueno, estas llegan al intersticio alveolar y tenemos que tener en cuenta que el poder patógeno de estas partículas es importante la forma de las partículas, la cantidad de las partículas inhaladas y el tamaño de estas. Siguiente, por favor. Siguiente, ponemos por favor. Ya, bueno, en cuanto a la patogenia, tenemos que ver que estas partículas alcanzan el saco alveolar y se depositan en su pared. Y estas a través de fenómenos de difusión y sedimentación se depositan. Tenemos que tener en cuenta que los macrófagos alveolares son los principales, los que juegan un papel central en la patogenia de esta enfermedad, ya que generan las lesiones de inflamación por sílice. Primero van a fagocitar las partículas de sílice y van a hacer, por arrastre o transporte, van a hacer que lleguen a vía linfática. Ya. Tras este proceso, se va a dar una liberación de citocinas, entre las cuales tenemos al factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y al factor de crecimiento transformante beta. Y bueno, oxidantes. Estos nos van a generar van a estimular la inflamación en el parénquima, lo que va a generar el depósito de matriz extracelular y la síntesis de colágeno, generando fibrosis. Tras la muerte de estos, se va a liberar el sílice al tejido intersticial y nos va a provocar la formación de los nódulos silicóticos. Estos pues van a tener contenido de macrófagos, linfocitos, fibroblasto, fibras desorganizadas de colágeno y bueno, a medida que estos van a ir madurando, se van a convertir en estructuras más fibróticas, redondeadas y van a estar rodeadas por una capa externa de células inflamatorias. Tenemos que ver también que en el caso de estas lesiones, también en particular son generadas por en un estudio se ha mencionado que el interferón gamma es el que inhibe la síntesis de colágeno por los fibroblastos y que podría ser en algo de ayuda en cuanto a intervención en la patogenia de esta enfermedad. Siguiente. Ya, bueno, en el caso de la clínica, la mayoría de estos, esta enfermedad suele ser asintomática. La mayoría de los pacientes no cursan con síntomas, pero se considera que en el caso de esta, en el caso de una forma aguda,
En el caso de una forma aguda, que les voy a detallar más adelante, se da una exposición intensa y en este el trabajador o nuestro paciente puede cursar con una disnea progresiva de aparición brusca en pocas semanas y puede llegar hasta cuadros de insuficiencia respiratoria. En el caso de la más común, que es la clásica y moderada, bueno, en este caso los síntomas respiratorios pueden ser un poco más crónicos, como tos, expectoración y, bueno, tardíamente un poco la disnea. Ya, otros síntomas que presentamos es la pérdida de peso, el dolor torácico, mareo y derrame pleural. Como les dije, el más común sería la disnea tras los pacientes asintomáticos. Y las formas, hay cuatro formas: clásica, complicada, acelerada y aguda. Vamos a desarrollar más adelante la crónica y aguda. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en cuanto a la silicosis aguda, aquí tenemos que tener en cuenta que es una forma clínica rápidamente progresiva, pues evoluciona en un periodo muy corto y esta se da tras una exposición intensa y continua al sílice. Esta exposición suele ser menor a 10 meses y, bueno, también esta silicosis aguda también es conocida como silicoproteinosis. Tenemos que tener en cuenta que um, esta es una forma de mal pronóstico y se manifiesta con disnea, pérdida de peso e insuficiencia respiratoria. En el caso de las imágenes que se le solicita, um, la radiografía vamos a observar consolidaciones periliares bilaterales que se van a localizar más en zona inferior. En el caso de la tomografía de tórax, observamos un patrón en vidrio deslustrado con broncograma aéreo que, bueno, se conoce como pavimento de loco. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, también se indica el lavado broncoalveolar, que este se usa para descartar infecciones o una neumonía eosinofílica o hemorragia, pero también nos ayuda a aliviar los síntomas y nos reduce la rapidez de la evolución en este cuadro. En el caso de la histopatología, los nódulos no siempre suelen estar presentes y, bueno, suelen estar poco desarrollados. Sí hay engrosamiento del intersticio. Y, bueno, ya, en el caso del diagnóstico, para el diagnóstico nosotros tenemos que tener sí o sí en cuenta el antecedente y en la historia de exposición aguda a altas dosis de sílice y el hallazgo en las imágenes y la histología. Con eso es el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, no existe una terapia específica, pero, bueno, el manejo que se le da al paciente, se le pide que deje de fumar, bueno, una prevención con vacunas contra la influenza, neumococo. En el caso de que el paciente requiera oxígeno para prevenir alguna hipoxemia crónica, bueno, esa sería la terapia. Siguiente. Ya. En cuanto a la silicosis crónica, tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad es de una evolución crónica, de la redundar, y, bueno, esta se produce después de la exposición de varios años, de 15 a 20 años hasta más, y los síntomas principales pues son disnea, tos y expectoración. En cuanto a la patología, tenemos los nódulos silicóticos que, bueno, tienen aspecto en capas o en espiral y tienen una zona central que está hialinizada y compuesta con las fibras de colágeno. Esta forma crónica tiene a su vez dos formas clínicas. Aquí tenemos a la silicosis simple y a la silicosis complicada. En el caso de la silicosis simple se caracteriza por por un patrón nodular difuso bilateral, más que todo, bueno, en cuanto a tamaño menor a 10 milímetros de diámetro y, bueno, la predilección es a lóbulos superiores.
En la tomografía vamos a observar que va a ser bilateral los nódulos, van a ser simétricos, centrolobulares y perilinfáticos. En cuanto a su otra forma clínica, la silicosis complicada, tenemos aquí que vamos a observar, aquí vamos a observar masas llamadas, bueno, masas que las vamos a conocer como fibrosis masiva progresiva, y estas tienen un diámetro superior a 1 centímetro. En la tomografía ya también vamos bueno, en los nódulos también vamos a encontrar broncograma y calcificaciones. En la tomografía vamos a describir adenopatías ciliares, mediastínicas, que se calcifican y, bueno, que tienen un patrón típico en calcificación en cáscara de huevo. Como les dije, se va a considerar en la silicosis complicada de la fibrosis masiva progresiva, que esta va a predominar también en zonas pulmonares superiores. Siguiente, por favor. Ya bueno, en el caso de la silicosis simple, esta suele ser asintomática y no hay cambios en la esperanza de vida del paciente. La evolución de esta es a silicosis complicada y, bueno, como vemos en la radiografía, tiene un patrón nodular que es a predominio en zonas superiores. En el caso de una forma complicada, aquí, como les dije, bueno, aquí va a cruzar con tos crónica, disnea, y en estos pacientes disminuye la esperanza de vida. Y los déficits son obstructivos como restrictivos. Tenemos que monitorizar al paciente porque hay alta probabilidad de complicación hacia tuberculosis, neumotórax o, bueno, necrosis. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, en el caso de la silicosis acelerada, tenemos que, bueno, esta no está muy bien definida, esta patología está entre la aguda y la crónica, pero se da por una exposición a altos niveles de silice y se desarrolla entre los 10 años, la exposición inicial. En el caso de, esta es una silicosis acelerada, y, bueno, esa es la diferencia entre la crónica después de la primera exposición. En el caso del diagnóstico de todas estas patologías, lo importante que tenemos que tener en cuenta aquí es, primero, la historia clínica, los antecedentes del paciente, si ha estado asintomático o ha presentado algunos síntomas, y si tiene alguna patología. Al paciente se le pide una espirometría, pero esta se puede pedir, se tiene que pedir, perdón, para el diagnóstico, así como también para el seguimiento. En el caso de los pacientes que puedan estar un poco complicados, se les tiene que solicitar una gasometría arterial, y también en pacientes que estén con espirometrías alteradas. Bueno, se les solicita la radiografía de tórax y la tomografía, que es más sensible, y en el caso de que haya clínica atípica o algunas otras reacciones, se les solicita muestras histológicas y análisis de minerales. En cuanto al tratamiento, bueno, no hay tratamiento específico. Esta es una enfermedad incurable, crónica y progresiva, por lo cual tenemos medidas como vacunación para el neumococo, abandono del hábito tabáquico, prevención primaria, bueno, evitar la exposición a estos polvos, la prevención secundaria, la vigilancia en las áreas de trabajo, y el tratamiento puede ser sintomático, en algunas puede ser con broncodilatadores oxigenocorticoides, y se considera en casos graves, el trasplante pulmonar. Siguiente, por favor. Ya, bueno, continuando con la exposición. Bueno, otras... Doctora, ¿se les escucha? Sí, ¿me escucha, doctora? Sí, Carol, te escucho. Ya.
En el caso de otras patologías que están relacionadas a la exposición del sílice, tenemos a la tuberculosis. En el caso de la tuberculosis, esta es una complicación y tenemos que ver si hay un empeoramiento de los síntomas o un deterioro respiratorio, ya sea con hemoptisis o cambios en la radiografía de tórax. Um, Esta suele darse más en silicosis crónica y hay que tener en cuenta que hay el riesgo de desarrollar una tuberculosis en pacientes que están expuestos a silice es 3 veces mayor que en una persona común de la misma edad. Al paciente se le solicita, se le evalúa con técnicas así como el frotis, cultivo, esputo o lavados bronquiales. Tenemos que tener mucho en cuenta que la silicosis puede enmascarar cuadros de TB y no nos daría la luz de que si la TB está activa o no. El tratamiento puede ser de 1 año a toda la vida. Y bueno, en el cáncer de pulmón, aquí en el cáncer de pulmón tenemos que tener en cuenta que la exposición a sílice incrementa el riesgo de este. Y bueno, esto se ha catalogado desde 1996 por el Centro Internacional de Investigadores sobre el Cáncer. En cuanto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también es un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad, para desarrollar el EPOC. Para continuar, en cuanto a la neumoconesis de los mineros del carbón, tenemos siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Doctores? Doctora, ¿me escucha? Sí. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que le has sacado el sistema, Carito. Ya. Gracias, Yami. En cuanto a la neumoconiosis de los mineros del carbón, le decía, esta es una neumoconiosis propia de los trabajadores con carbón y se da por inhalación del polvo del mismo. Esto se produce por depósitos de macrófagos cargados de este polvo en los bronquiolos que forman máculas de carbón y estos nos pueden llegar a ocasionar enfisemas centroalveolares con este polvo. Esta enfermedad es conocida como la enfermedad del pulmón negro. Siguiente, por favor. Tenemos que tener en cuenta que en cuanto a esto se da en la minería de socavón, al interior cuando hay extracción y procesamiento de estas. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Ya. Tenemos que tener en cuenta que la exposición al polvo como les dije, la patogenia. Doctora, le boto el sistema. Esperamos un momento o sigo explicándolo. Continúen, por favor, porque la hora se nos está yendo y las diapositivas todavía faltan un montón. Sí, ya. Continúa, Karen.
Ya, en cuanto a la exposición, es importante, como les dije, en la neumoconesis, aquí también es importante la dosis, la duración de la exposición y el tiempo de permanencia de este en los pulmones. En cuanto a la etiología, tenemos que, bueno, es una inhalación crónica del polvo de ya sea antracita o bitumisos. Y bueno, muy rara vez puede ser grafito o se considera que es una exposición mayor a 20 años. Ya, en cuanto a la patogenia, las partículas que van a generar daño son las de 5 a 10 micrómetros. Y ya, bueno, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que tener en cuenta que se van a formar las máculas y estas van a evolucionar a nódulos de un contenido negruzco. Estas van a tener prolongaciones que van a estar ancladas al tejido circulante y estas van a generar un enfisema local, el cual se va a conocer como enfisema centrolobular con polvo. Estas van a generar alteraciones de la función ventilatoria y, bueno, nos van a generar una neumonía crónica y un patrón de fibrosis pulmonar idiopática con panalización y opacidades en vidrios Meglav. Ya, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos simple y complicada. En cuanto a la simple, los síntomas que presentan los pacientes son tos, expectoración y disnea. Y hay que tener en cuenta que en cuanto a las expectoraciones son copiosas, bueno, son negruzcas y son las denominadas melanoptisis. En cuanto a las manifestaciones complicadas, bueno, la disnea es una disnea progresiva que empeora en cuanto a la enfermedad y como les dije, bueno, se desarrolla una obstrucción crónica y enfisema. Esto puede estar acompañado de insuficiencia respiratoria y desencadenándonos un cuadro de cor pulmonar. Ya, ya, en cuanto al la predilección de este, bueno, no, aquí está bien. Ya. En cuanto al diagnóstico, es igual los antecedentes de la exposición al polvo de carbón, la radiografía o una tomografía. En el caso de la radiografía, vamos a observar un patrón micronodular puede ser menor a 5 milímetros. Puede ser mayor a 1 centímetro si esta es masiva o complicada. También vamos a observar cavitaciones. Vamos a observar cavitaciones. Estas pueden tener un centro o pueden desencadenar en una necrosis isquémica y generarnos una tuberculosis postprimaria. Bueno, en el caso de estas, van a desarrollar fibrosis pulmonar difusa. Y bueno, como les dije, esta tiene riesgo o tienen riesgo a TBC. Siguiente, el tratamiento ya. Bueno, esta patología tiene bastante riesgo a TBC, por los cuales se considera que se debe hacer mínimo una vez al año una prueba con tuberculina y si en caso resultara positivo, se requiere hacer un cultivo y una citología en el caso del esputo. En cuanto al tratamiento, siguiente, por favor, el tratamiento ya. Bueno, en cuanto al tratamiento, la terapia es con oxígeno y rehabilitación pulmonar. Y bueno, restringir hacia nuevas exposiciones al carbón. Bueno, hay que tener en cuenta que en los trabajadores con neumoconiosis se presenta más la fibrosis masiva progresiva y pues lo ideal es que ya no se vuelva a permitir la exposición a esta y menos a altas concentraciones. Como les dije, el tratamiento es sintomático, perdón, y en cuanto a los usos, en cuanto a los fármacos que se podrían usar, serían los corticoides. Perito, ¿ya terminaste? Sí, Marci, sí, ya terminé mi parte. Es que creo que le ha sacado de nuevo a Xiomara. No veo. Doctora, continúo, ¿no?
¿Me escuchan? Sí, Marcia, sí. Eso escucha Marcia. Doctores, ¿por qué la Voy a presentación no continuar. está? Bueno, yo les voy a hablar ahora acerca de la neumoconiosis por hipersensibilidad o también conocida como la alveolitis alérgica extrínseca. Bueno, según la bibliografía que pudimos revisar, también la conocen esta... Un rato, doctores, no veo la presentación en la pantalla. Doctora, creo que le ha sacado el sistema. Pero ya pasó buen rato, Compañera. no está en clases. Y aparte se supone que es tu compañera de exposición, ¿no? Doctora, mi compañera le ha sacado el sistema. Que El ya internet está muy malito ahorita. o algún otro compañero del grupo que pueda proyectar, porque tus compañeros no van a entender si es que solo están exponiendo hablando. Doctora, ¿Algún otro compañero que pueda proyectar la presentación? doctora, es que el sistema está muy lento. Le ha sacado a mi compañera 2 veces y creo que ahorita le aguanta sacar. Por eso otro de tus compañeros de tu mismo grupo. Ya, doctora, chicos, alguien puede proyectarlo. Yo no puedo ahorita, por favor. Sí, Carol, Carito, ¿puedes ponerlo, por favor? Sí, doctora, les estoy preguntando. Ya, se están poniendo ya, por favor. Sí se ve las diapos, chicos. Ya, Marcia continúa, está en neumonitis por hipersensibilidad. Continúa, Marcia. Doctora, creo que está teniendo problemas con el internet. Ahorita seguro va a volver a ingresar. Ya. ¿Algún otro compañero de grupo que pueda exponer, por favor? ¿Quiénes más están en tu grupo, Carol? Doctora, ¿Xiomara? Sí, doctora, yo voy a estar continuando mientras Marcia se conecta. Ya, Ya por vamos favor. a hablar sobre la neumonitis por hipersensibilidad o también llamada alveolitis alérgica extrínseca.
Esta patología va a representar una reacción inmunológica a un agente inhalado, particularmente un antígeno orgánico que va a ocurrir dentro del parénquima pulmonar. Y se han descrito numerosos agentes de incitación que incluyen polvos agrícolas, bioaerosoles y ciertas especies químicas reactivas. Las causas de esta neumonitis pueden ser por inhalación repetida, por sensibilización durante la exposición ocupacional, a agentes nocivos o bioaerosoles de microorganismos o especies químicas reactivas. Siguiente, por favor. Continuando con la patogénesis, vamos a tener a los factores que van a predisponer esta patología, como es la inmunopatogénesis y la predisposición genética. En la inmunopatogénesis vamos a ver que va a ser un proceso complejo que va a variar según la persona, según el antígeno y según la frecuencia e intensidad de la exposición que la persona haya tenido, así como también la duración de la enfermedad. Y se ha sugerido en esta varias hipótesis, como puede ser que la exposición del antígeno haya actuado como un factor inductor y los factores genéticos ambientales como factores de riesgo. Otra es la predisposición genética, que se va a identificar una asociación entre los alelos menores de, por ejemplo, la MUC5B y el riesgo de neumonitis por hipersensibilidad crónica. Siguiente, por favor. Siguiente. Le boto el sistema, doctora. Está pésima la señal, creo, ¿no? Sí, doctora, yo le voto como 5 veces. ¿Cuánto falta, Xiomara? ¿Cuántas diapositivas? Unas 30, doctora, pero son ya para resumir. Ya, doctor, en todo caso, continuamos la siguiente clase, por favor. Esa exposición la terminamos en 30 minutos porque tienen que exponer también el otro grupo. Si no, no vamos a acabar para el examen. Porque como el sistema, qué raro que lo esté votando a cada rato y no. Doctorita, Está bien, doctora. Ya, por favor, entonces, el día martes, por favor, nuevamente 6 en punto tomo la lista y empezamos temprano, ¿ya? Sin retraso, si no, no vamos a acabar. Ya, doctorita. Gracias. gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya, doctor, nos vemos en la siguiente clase.